para una palabra que va a producir en tu vida y en tu espíritu vigor y fe. Solamente Dios tiene la facultad de poder encapsular vida en su palabra. Y si tú consumes la palabra que Dios te va a impartir, entonces a tu vida se le añadirá más vida. Estamos viviendo un tiempo de mucho caos, donde el pueblo está confundido y no sabe qué consumir. Y por esa razón tropiezan en su mente y tropiezan en su visión hacia el futuro. Y el enemigo tiene la facultad de poder detenerlo y atrasar su manifestación. Por mucho tiempo hemos escuchado que nadie puede detenernos. Quiero decirte que eso es un engaño, es una mala interpretación de la palabra, de todos aquellos que en algún momento la han expuesto. Eso es mentira. Cuando tú escuchas que alguien dice que lo que Dios te prometió, nadie puede evitar que se manifieste. Eso no es cierto. Porque para que eso sea cierto, es necesario que aquel que recibió esa promesa cumpla con los requisitos de aquel que se la dio. Dios, cuando te promete algo, Él pone parámetros y condiciones para que esto de igual modo se cumpla. Si tú y yo como personas o como recipientes de la promesa de Dios no tenemos la conducta correcta y la conducta esperada por Dios, pues entonces eso que Él te prometió a ti y a mí no tendrá cumplimiento. Y es muy penoso ver personas poniendo palabras que no tienen la marca de Dios. Y al no tenerla, entonces, lo que hacen es que el oyente lo perturban y lo engañan. Por eso es necesario que tú abras tu corazón para que escuche la verdad de Dios. La palabra de Dios tiene condiciones para que pueda llegar a su cumplimiento. Y tú y yo somos lo que debemos definir si se cumple o no. Porque cuando Dios te imparte la palabra, Él está totalmente convencido de que te la dio. Entonces tú y yo tenemos que mantener la cordura y la conducta correcta para que podamos alcanzar ese destino que Dios nos ha prometido a través de su palabra. En esta tarde quiero hablarte acerca del lenguaje de los agradecidos. Este es el tema que voy a exponer en esta tarde, esta conferencia poderosa en el nombre de Jesús. El lenguaje de los agradecidos. Este es el tema, se encuentra en Salmos capítulo 30, verso 1 hasta el verso 5. Repito, el libro de Salmos capítulo 30, comenzando en su versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Oiga qué poderoso esto. Aleluya. Creo que me estará hablando acerca de la posición que debe tener cada cristiano para poder llevar a cabo esta palabra que encontramos aquí. Este es un salmo de David, el rey David, aquel joven que fue marcado y ungido por Dios para poder gobernar todo Israel. Entonces, dice el título de este tema, de este verso, se llama Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Oiga qué profundo. David comienza el Salmo 30 con una exposición de gratitud. David está diciéndole a todos aquellos que estaban presentes en ese tiempo, cuando él comenzó a cantarlo, porque quiero dejarle dicho, aquí en el Salmo 30,
comienza con una palabra, pero hay varias manifestaciones para que se den al cabo o al traste este salmo. Número uno, primeramente Dios a David lo tocaba su espíritu y Dios le transfería la inspiración, la prosa, el cántico, las letras, y él entonces lo plasmaba y lo escribía, y luego entonces lo cantaba. Entonces, primeramente, él lo escribe, le llega a su mente, a su corazón, y él comienza a escribir el salmo. Luego entonces él de forma pública lo canta y le pone música. Oiga qué poderoso. Aleluya, le pone música. Y comienza David hablando, diciendo, te glorificaré, oh Jehová. Te glorificaré, oh Jehová. Oiga qué poderoso. Te glorificaré, oh Jehová. David está revelando que Dios tiene las condiciones para que él pueda agradecerle. La palabra glorificar o te glorificaré tiene que ver con alabar, con ensalzar una persona, hacerla digna de honores, respeto, prestigio, fama, méritos, reconocimiento y grandeza. O sea, cuando David dice, te glorificaré, está diciendo, yo reconozco tu grandeza, yo te doy méritos, yo reconozco que tu grandeza y tu calidad es digna de honor. Tú has hecho tantas cosas que te han acreditado todo esto que te estoy brindando. Tú eres poderoso, tú eres grande, y yo eso lo acepto y lo admito en mi corazón. Y como consecuencia, entonces, de forma pública, entonces yo te imparto y te doy todos aquellos atributos de los cuales tú eres digno. Todos nosotros en algún momento, aleluya, debemos de glorificar a Dios. No importa la situación en la cual estamos viviendo, porque cuando tú glorificas a Dios, tú estás reconociendo los méritos, la grandeza que Él tiene. Y eso nadie puede quitárselo al Señor, porque aún los ángeles que son incorpóreos, que no son humanos, reconocen la grandeza de Dios. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a glorificar, estamos reconociendo, estamos manifestando que hemos madurado. No todo el mundo glorifica. Una cosa que usted cante coros en una iglesia, con un grupo de músicos, que usted adore con un micrófono, eso es otra cosa, eso está bueno, pero eso no entra en el ámbito de glorificar, porque la expresión glorificar representa que tú tienes un conocimiento pleno y un conocimiento personal de quién es Dios, y que tú no estás acondicionado para reconocer y darle a Dios la gloria. Hay personas que solamente a Dios dependiendo de la situación y la circunstancia. Necesitas romper esos parámetros. Por ejemplo, en este tiempo de tanta crisis, hay mucha gente que no está trabajando. Hay personas que tienen compromiso económico y no tienen los recursos para poder resolverlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted en este tiempo podrá exaltar el nombre de Jesús si no pelea con su propia realidad? ¿Cómo así? Me explico. ¿Cómo usted podrá reconocer la gloria del Señor si usted no se priva, escúcheme, de sus emociones? ¿Cómo así? Cuando tú operas en emociones, tú entonces eres esclavo del momento y de la realidad. Lo que debe de direccionarte a ti y a mí no es la realidad que vivimos, porque hay unos parámetros que revelan que lo real no es permanente. Por ejemplo, hoy estamos a una fecha, ¿verdad?, de mayo, pero esto es una realidad. Pero lo real es movible y es transitorio. Ahora, la verdad trasciende la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Que puedes estar en un momento de crisis porque no hay circulante en la calle, no hay producción, no hay productividad, no hay finanza, y puede hacer que tu trabajo corra riesgo de que tú lo pierdas, y eso a ti te puede turbar. Pero entonces la verdad es la siguiente, y es que aunque haya crisis, Dios está presente. Aunque haya problemas, Dios sigue siendo Dios. Él no perdió su autoridad, ni tampoco perdió los recursos que Él siempre ha tenido. Entonces, ¿qué hacemos en un caso así? Tenemos que entonces traspasar y quebrantar
la realidad. Y con mi verdad entonces mantenerme estable y firme creyendo en que Dios sigue gobernando. Porque si tú y yo no operamos en ese nivel, seremos personas transitorias en la vida, en el ministerio. Tenemos que aprender y entender que el momento de realidad, si tú tienes la capacidad de poder verificarlo, es una llave que te dará acceso a la verdad. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, él está frente a una realidad, no a una verdad. Porque te digo que la realidad es movible y es pasajera y es efímera. No tiene sustento propio, pero la verdad está delante de la realidad. Jesús es la verdad. La realidad no es un principio, la verdad sí. Porque la verdad trasciende el tiempo. O sea, la verdad va mucho más allá de tu mentalidad y de tu convicción en lo referente al sistema. Jesús se para frente a la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. Jesús le está hablando de una realidad, pero la va a cambiar con una palabra. O sea, que tu realidad que tú estás viviendo actualmente puede ser cambiada, removida, puede ser quitada con una actitud que tú tomes, producto de la fe que tienes. Entonces Jesús llama a Lázaro, que está muerto, pero que en un momento va a pasar de muerte a vida. La pregunta es, ¿quién va a alterar esa realidad imperante que se está viviendo? La verdad. Jesús le dice, Lázaro, sal fuera, número uno. Cuando le dice Lázaro, está especificando quién va a recibir la vida. Porque había más muertos en el ambiente. Había más sepulcros, pero Cristo tenía una revelación del Padre para devolverle la vida a una sola persona en ese momento. Y era Lázaro. En este momento lo que es para ti y para todo aquel que puede llegar esta palabra. Cuando Cristo habla, se activa la atmósfera de la eternidad. Jesús es la eternidad encapsulada en un cuerpo. Jesús tiene un cuerpo humano, pero adentro está la esencia de la divinidad. Entonces, Él puede alterar el patrón de la realidad con una palabra, y lo hizo. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Ocurrían muchos milagros en la activación y en la manifestación que Cristo reveló. No solamente Él lo escuchó, no. Hay cosas anticipadas que ocurrieron para que él pudiera entonces escucharlo. Hay muchos milagros en un solo. Entonces David en el verso 30 del Salmo dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. David está reconociendo que él no tenía condiciones humanas y propias para ser rey de Israel. David reconoce que era un don nadie, estaba en el anonimato, detrás de las ovejas, en el campo, a una distancia remota de la ciudad, ignorado por su propia familia. Y de repente la gracia, la misericordia del Padre y los ojos del Padre se posan sobre David y lo elige para entonces establecer un reinado perpetuo. Porque aunque David esté muerto en el área física, su nombre sigue activo, porque de su simiente salió el Mesías. Dios hizo algo tan violento con David, que Dios inmortalizó a David a través del privilegio que le dio de llamarse padre del Mesías en el área de la genealogía. Entonces David está diciendo, yo reconozco que lo que yo tengo lo debo a su gracia. ¿Cuánta gente, amados hermanos, que no tiene la capacidad de poder afectar su realidad con una actitud de gratitud? David dice, te glorificaré. O sea, es mi deber, tengo que hacerlo. Porque soy agradecido, debo de exaltarte, porque esto mismo me da vida. Cuando tú aprendes en el momento de crisis, que no tiene ningún tipo de lógica humana lo que tú estás pasando, y tú le buscas todas las entradas y no se la encuentras, la razón y no tienes razón lógica, tú debes de alterar tu realidad y decir, yo te adoro y yo te bendigo, aunque mi mentalidad esté cerrada a tu verdad. O sea, yo no sé por qué estoy viviendo esto, pero yo sé que tú estás presente en mi crisis. Y como yo tengo madurez y tengo impartición, yo sé que lo que me corresponde en este momento no es quejarme ni maldecir,
ni violentar el principio. Yo necesito glorificarte. Solamente la gente de niveles en momentos de crisis. Es muy fácil que yo hable por aquí, por las redes, pero solamente la gente de secreto sabe lo que cuesta glorificar a Dios. Ahora bien, cuando tú lo glorificas, hay una causa y una consecuencia. Hay un efecto producto de tu glorificación a Él, de tu darle gloria a Él. ¿Cuál será ese efecto? Bueno, que tu mente comenzará a abrirse, espíritu comenzará a ser impartido por la vida de Dios y la atmósfera contraria será quebrantada. Porque cuando Dios observa tu nivel de integridad en el momento de batalla, entonces tú estás diciéndole a Dios que tú tienes la capacidad o que tú calificas para el próximo nivel. Señores, niveles no es que yo hable en lengua y que yo me sacuda, son no niveles. Hay un mal concepto de lo que se llama un nivel o una dimensión. La dimensión más grande no es que tú levantes un muerto. La dimensión más grande es que tu espíritu esté resucitado y que tú estés totalmente abierto a su verdad. O sea, porque si tu espíritu no está despierto, tú no podrás despertar a otros. Bendito sea el Señor. Entonces, en este tiempo, Dios quiere gente que lo glorifique, aunque su mente no puede entender el tiempo que vive, la situación que vive, por qué le pasa aquella cosa. Si él ama a Dios y ella ama a Dios, ¿por qué aquel sí recibe algo y yo no? Si yo sé que yo busco a Dios más que él. Entonces, cuando operamos en esa acción, estamos entonces atrasados, estamos retrocediendo. Escuche algo, amado hermano. Tu humanidad y son enemigas de Dios. Tienes que entender esto. Son enemigas de Dios. Pablo dice, porque la carne no es que no se sujeta, es que no puede sujetarse. O sea, la carne no se va a sujetar al espíritu, voluntariamente no. Ahí entra entonces el autodominio, el dominio propio. Hay que hacer que se sujete. Hay que entonces empoderar al espíritu para que la carne sea quebrantada. Porque tu cuerpo, escúchame esto, y tu carne muchas veces van a estar totalmente revelados a la voluntad de Dios. Cuando eso te ocurra, no es que tú estés en pecado, es la evidencia de la naturaleza caída y adámica que está revelándose en contra de la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Quebrantar tu carne, obligarla a que se sujete. Es el mayor nivel de autoridad. Cuando tú te obligas a ti mismo, cuando tú mismo te quebrantas a ti mismo. Ese fue el nivel que operó José. Siempre tengo que hablar de José. Nunca habló en lengua, nunca echó fuera un demonio, nunca operó en profecía como otros, pero el hombre tiene un nivel de sujeción admirada, terriblemente. Él sabía quebrantarse a sí mismo. Él sabía darle prioridad a la voluntad del Padre. Él sabía exaltar a Dios por encima de su quebrantamiento. Y cuando tú aprendes a hacer eso, Dios tiene para ti cosas que tú no te imaginas. Porque Dios está cansado de que los humanos le fallemos a Él. Dios está cansado de depositar gloria, poder y gracia en nosotros. Y usted y yo, en la primera oportunidad, entonces fallarle a Dios. Dios quiere una gente que ame la palabra, que la palabra la interiorice dentro de ellos, que la palabra sea su norte. En este tiempo de desánimo que mucha gente vive, Dios te dice, haz como David. ¿Qué dice David? Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Hay un concepto que mucha gente entiende, aleluya, que Dios no nos exalta o que no comparte su gloria con nadie. Todo eso es mentira. Mucha gente por muchos años ha estado hablando cosas que son mentiras, que no son ciertas, porque le escucharon en un momento, en algún lugar, pero no investigaron, no oraron a Dios y entonces ellos están repitiendo lo que han escuchado. Están repitiendo lo que han escuchado. Por ejemplo, la gente dice, las personas dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es falso. Dios sí comparte su gloria con la gente. ¿Cómo así, pastor? Jesús le dijo al Padre, Padre, en una oración,
Padre, aquella gloria que me diste antes que el mundo fuese, yo se le he dado a ellos. Compartió la gloria. Lo que Dios no comparte es sus atributos, porque solamente Él es Dios. Solamente Él es puro, santo y solamente Él es sin pecado. Pero el hecho de que tú seas salvo, eso es gloria. Ay, Padre amado. El hecho de que tú seas salvo, de que Él sea tu Padre, ¿cómo se llama eso? Eso es gloria. Entonces, Dios exalta a la gente que ama. Entonces, hay un conglomerado de personas que están totalmente desvinculados de la verdad bíblica y operan ellos mismos en acusación personal. Señores, usted en su propia cuenta, en su propia fuerza, no tiene facultad para tú redimirte. No tiene facultad para tú mismo avanzar. Te amó tanto a ti y a mí, que Él mismo se encapsuló en un cuerpo humano y vino por ti, por mí. El diablo quiere que tú creas que tú no vales nada, pero todo es lo contrario. Tú vales tanto, aleluya, que el mismo Dios se hizo carne y vino por ti. Y mire cómo lo dice aquí David: yo te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. David está reconociendo que Dios lo ha llevado a un nivel de altura y de posición y de privilegio. La palabra exaltado o exaltar es elevar, engrandecer a alguien y tenerlo por muy importante y valioso. Es aumentar, es prosperar, es bendecir. David está diciendo: yo reconozco que aunque soy humano y soy imperfecto y no tengo capacidad propia para estar en tu presencia, yo reconozco que me amaste tanto que tú mismo me has levantado y me has exaltado. Una cosa es que seamos orgullosos, seamos prepotentes, y otra cosa es que reconozcamos que somos importantes delante de Dios, porque realmente lo somos. Porque si no hubiésemos sido importantes, ¿por qué Jesús viene y muere por nosotros? Porque somos valiosos. Ahora bien, lo que no podemos es llegar al extremo de la vanagloria, porque eso es pecado. Pero David está diciendo: yo reconozco que tú me has exaltado. ¿Usted cree que es poca cosa? Dios bendiga a la pastora Filomena Rosario. ¿Usted cree que es poca cosa que Dios venga a morir por usted y que derrame su sangre por ti y que te ame y que te perdone? Porque tu destino era el infierno y el mío también. Pero Dios lo alteró el destino y lo cambió. ¿Qué significa eso? Interés. Nos valoró como nadie nos ha valorado. Por eso es que tú no puedes amar a nadie por encima de Dios. Porque nadie te ha dado lo que Él te dio. O sea, nadie te ha llevado al sitial donde Dios te ha llevado y donde te llevará. Por eso Él amerita que esté en el centro de la vida nuestra, en el centro de tu voluntad y de la mía, en el centro. Dice David: yo te glorifico, yo reconozco tu magnificencia, yo soy testigo de ella, yo soy producto de tu gracia, y yo, como consecuencia de que yo reconozco que eres sumamente grande y eres honorable, yo te glorifico, yo me rindo, yo te doy tributo y yo te doy todo el honor. ¿Por qué? Porque tú me has exaltado. Siendo el menor de mis hermanos, me pusiste en el primer lugar. Siendo un campesino, siendo un pobre pastor de ovejas, hediendo a estiércol de ovejas, sucio, lejos de la ciudad, avasallado por mis hermanos, maltratado emocional y mentalmente por mis hermanos y por mi familia, menospreciado por mi propio padre, estando en esa condición, tú entonces me señalas y me eliges. Entonces David está diciendo: yo soy agradecido, yo te bendigo y yo te amo, porque tú me has exaltado. O sea, me prosperaste, me bendijiste, me exaltaste, me hiciste prosperar. Y otra cosa, David tenía, escúcheme, heridas emocionales. Escuche este misterio. David tenía heridas en el corazón. Mire, si usted es llamado por Dios y Dios te ha hecho muchas promesas y tú como que no ven que se cumplen y tú mismo te sientes como incapaz de que eso se manifieste, te voy a revelar algo. Todo aquel que Dios llama tiene guerra profunda. Todo aquel que Dios llama no cree en sí mismo. Al principio no. Por eso Dios lo llama, para que dependa totalmente de la gracia. Y cualquier tipo de error,
aleluya, Dios entonces lo resuelve con su poder y con su presencia. Pero todo aquel pastor, profeta, evangelista, maestra, misionera, todo aquel cantante que Dios llama, tiene lagunas en su alma, temores, tiene situaciones internas, pero Dios de igual modo como que lo llamó, porque Dios sabe de que esos problemas van a ser destruidos cuando Él se manifieste y cuando la persona reciba entonces en su corazón la gracia del Señor. Dice el Salmo 30, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. David dice, yo te glorificaré porque me has exaltado. Una razón primordial. Y la otra es porque no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hay algo muy importante aquí en el verso 1 del capítulo 30. Y es lo siguiente. David está diciendo, no todos